Trágame tierra, volvamos a la tierra, a la jurisdicción agraria. Comentábamos hace un momento que la representante Catherine Miranda asegura que la jurisdicción agraria, el proyecto que radicó el gobierno en el Congreso, viene con expropiación express incluida. Señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, muy buenos días. Gustavo, muy buenos días. Saludo especial a usted y a los compañeros en la mesa y todos los oyentes. ¿Ese mico está en el proyecto de ley? ¿Hay un gol de ese calibre? Gustavo, yo creo que vale la pena invitar a un debate sereno y tranquilo y primero explicarle a los oyentes, si usted me lo permite, de qué se trata el proyecto de ley de jurisdicción agraria. Ese es uno de los compromisos fundamentales establecido en el Acuerdo de Paz del año 2016, o sea, de hace 8 años, que no había cumplido el Estado colombiano. Este proyecto de ley surge de la aprobación del acto legislativo de la jurisdicción que creó la jurisdicción agraria en Colombia, que se presentó al comienzo del gobierno del presidente Petro. Después se aprobó una ley estatutaria que crea la jurisdicción agraria, que crea la estructura de la jurisdicción agraria, que se concertó en el Congreso de la República y con las altas cortes, y que determinó la creación de unos tribunales agrarios en todo el país y de jueces agrarios en muchas zonas de Colombia que han atravesado el conflicto durante décadas y que durante décadas, Gustavo, el Estado colombiano, la justicia colombiana ha estado ausente y ha permitido precisamente que por la falta de una autoridad judicial que resuelva los conflictos de la tierra, los conflictos de linderos, los conflictos de posesión, de tenencia, los conflictos de invasiones, pues se vaya generando precisamente ese, valga la redundancia, conflicto que durante décadas ha vivido el país. Recuerda usted muy bien que el origen del conflicto armado en Colombia, la última etapa del conflicto, tiene que ver precisamente con la disputa por la tierra. Lo que vamos a tener los colombianos cuando el Congreso de la República así lo decida durante este semestre, aprobar la ley de jurisdicción agraria, es que el año entrante, después de 50, 60 años de conflicto, que comenzó en el 64, 1964 en esta etapa, vaya a haber jueces agrarios que resuelvan esos conflictos y que se pongan al servicio de la justicia para poder traer paz y reconciliación en esas zonas y que ayuden a resolver los temas que durante muchos años las reclamaciones han tenido los campesinos de Colombia. Ayer se presentó el proyecto de jurisdicción agraria, Gustavo, después de un mes de consultas y de socialización con todos los sectores del Congreso de la República. Recuerde usted que el gobierno se comprometió a no comenzar, este es el primer proyecto de ley que se presenta en la agenda legislativa y se presentó el proyecto después de haberlo socializado, discutido con todas las bancadas en el Congreso de la República. Entonces, me parece que es muy importante entender ese contexto e invitar a un debate sereno y tranquilo y no a utilizar términos inapropiados en el debate. Yo no entiendo cómo se pretende ahora hablar de expropiación express, ahora se inventan un nuevo coco, ahora el de la expropiación nuevamente, un viejo coco, cuando la figura de la expropiación en función de la propiedad, en la función social de la propiedad, existe desde 1936 en Colombia, en el gobierno de López Pumarejo, y fue ratificada en la ley 160 de 1993 en el gobierno del expresidente Gaviria. Esa expropiación, esa expropiación con indemnización existe en la jurisdicción colombiana hace tiempo, no solamente en la parte agraria, sino también se ha utilizado una y otra vez en Colombia, por ejemplo, para la construcción de las vías 4G, por ejemplo, para la propia, con utilidad pública, para la propia construcción del metro de Bogotá y en construcción de cientos de obras en el país. Y no sé cómo se habla de expropiación express
cuando el proyecto que se presentó habla exactamente de que la decisión sobre la expropiación la tomarán los jueces de la República, no solamente en una primera instancia, sino en doble instancia. Entonces nosotros estamos tranquilos con ese proyecto, fue socializado, el trabajo de la ministra de Justicia y la ministra de Agricultura alrededor de la iniciativa fue muy serio, muy profundo, son juristas que conocen muy bien el tema, pero sin embargo, si obviamente hay preocupaciones, hay dudas, para eso está la discusión en el Congreso de la República y el gobierno dispuesto a explicar, a mirar, a revisar el tema. Invitamos, eso sí, a un debate que no estigmatice a los campesinos de Colombia, que no estigmatice una iniciativa que tiene que ver con el plan de choque de la implementación del acuerdo de paz. Y yo creo que eso hace parte de la construcción de consensos. No todos tenemos que estar de acuerdo en esas iniciativas, pero sí podemos hacer un debate serio sobre los temas. A ver, ministro, lo que entiendo es que los procesos agrarios especiales los resuelve la Agencia Nacional de Tierras, pero que ellos sin perjuicio de que haya un control judicial. La clave del asunto es si ese control judicial es posterior a la decisión de la Agencia de Tierras. Si es posterior, es donde viene la preocupación de personas como Catherine Miranda o como Cecilia López. Puede haber preocupaciones, Gustavo, y el gobierno las entiende y son legítimas y son válidas. Lo que de ninguna manera se puede es empezar a utilizar términos para simplificar los debates y para no entrar al debate de fondo y ponerse a hablar de expropiación express, que es un término que obviamente no existe en ninguna parte de la jurisdicción colombiana. Y le explico, Gustavo, la decisión no la toma la Agencia Nacional de Tierras. Le explico el procedimiento. La Agencia Nacional de Tierras, en algún momento ve que hay predios que no se están utilizando apropiadamente en el país, que pueden servir para ampliar la frontera agrícola, para ponerlos a producir, para distribuirlos entre los campesinos y cumplir con el compromiso del acuerdo de paz, de una distribución de 3 millones de hectáreas entre los campesinos de Colombia. Considera que esa es una tierra que se puede comprar, que se puede adquirir. La Agencia Nacional de Tierras expide una resolución declarando que ese predio puede ser objeto de esa expropiación si no se ha podido adquirir previamente, y el juez de la República es el que toma la decisión en primera instancia, teniendo además la posibilidad de una segunda instancia y con indemnización, es el que toma la decisión de si se adquiere ese predio o no. Luego no sé de dónde, imagínese la paradoja, Gustavo, un proyecto que crea precisamente la jurisdicción agraria, que es precisamente el tema de tener jueces agrarios y tribunales agrarios en todo el país. Ahora no se puede venir a decir que es que se va a hacer un proceso simplemente administrativo, pero vuelvo y le digo, el debate está abierto, la iniciativa se ha presentado, el gobierno está dispuesto a escuchar todas las observaciones y yo creo que ese proyecto va a tener un respaldo del Congreso de la República. Confiamos en ello porque es un proyecto muy importante para la implementación del acuerdo de paz. Ministro, pero precisamente la exministra Cecilia López manifestaba su inquietudes en esos argumentos para decir que un bien es de interés público. Ella lo pone en un trino al revés y dice, imagínense que en el 2026 gana un gobierno de derecha y nombra en la Agencia Nacional de Tierras a alguien con la orden de hacer expropiación expresa a campesinos. Él va a esos predios, los declara bien público, les da 27 días para salir o los saca con la policía y que luego les paga. ¿Quién va a determinar qué es o bajo qué parámetros un bien que sea de interés público como para que proceda este procedimiento, este hecho ante la Agencia Nacional de Tierras? Yo lo acabo de explicar. Es el juez de la República el que toma la decisión. Yo invitaría a todo el mundo a leer detenidamente el texto con tranquilidad, a no inventarse fantasmas. Respeto profundamente desde hace mucho tiempo a Cecilia López,
también a Catherine Miranda. Ayer tuve la oportunidad de conversar con Ministro, Catherine Miranda. Perdón, lo interrumpo, pero ¿quién dice o bajo qué parámetros se determina que un terreno es de interés público? Pues obviamente la autoridad administrativa, no puede ser el juez, porque la autoridad administrativa, que es la Agencia Nacional de Tierras y es la institución determinada para cumplir esa función pública, pues es la que conoce obviamente el tema y los avances de la reforma agraria y la manera, pero es el juez de la República, vuelvo, insisto, no sé si no me he podido explicar suficientemente, la decisión sobre adquirir un predio y el monto de la indemnización la toma un juez de la República, y ese procedimiento tiene doble instancia. Les voy a contar una historia sobre el tema del conflicto de la tierra en Colombia. Como senador de la República tuve la oportunidad de impulsar durante 4 años la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia. Se generó un debate parecido entre el año 2007, gobierno Uribe, hasta el año 2011, gobierno Santos. Se estableció un procedimiento para la restitución de las tierras despojadas. Obviamente este es un tema distinto, porque aquí no estamos hablando de predios que fueron despojados a los campesinos en Colombia por los violentos, que eso sí fue una expropiación express. Yo invitaría a manejar con mucho cuidado los términos en este debate. Yo creo que es una responsabilidad de todos quienes hemos cumplido funciones públicas y tenemos compromisos con el país. Y en ese momento que tramitamos la ley de víctimas y restitución de tierras como una ley de justicia transicional para hacer justicia y pagar una deuda, que esta jurisdicción agraria también es parte del pago de esa deuda histórica con los campesinos en Colombia, en ese momento tomamos la decisión de que el proceso de restitución de la tierra no solamente se iba a hacer de manera administrativa a través de una unidad que se creó, que es la actual unidad de restitución de tierras, sino que la decisión era un proceso mixto en donde iniciaba el proceso en la unidad de restitución de tierras y terminaba en un juez de restitución de tierras en una única instancia, sin doble instancia. Eso fue demandado ante la Corte Constitucional, que ha tenido también jurisprudencia una y otra vez sobre estos procedimientos y ha avalado la figura, y la Corte Constitucional también en este caso la avaló. Aquí, en la creación de la jurisdicción agraria, no solamente va a un juez, sino que ese juez tendrá una segunda instancia en un tribunal. Luego, proceso más garantista no lo hay. Yo invito a que hagamos este debate pensando en el proceso de construcción de paz en los territorios, de hacer justicia con los campesinos, y no pensando desde Bogotá en unas situaciones hipotéticas que realmente no existen hoy y generando miedos frente a este tema que para mí no tienen mayor sustento. Pero vuelvo y le digo, las observaciones que tenga no solamente la representante Miranda, las distintas bancadas que todas conocieron el proyecto antes de presentarse, pues van a ser evaluadas con el mayor juicio, y estamos con la ministra de Justicia, la ministra de Agricultura, que han hecho un trabajo muy serio. Estamos obviamente abiertos a ese diálogo con todas las bancadas, a revisar los procedimientos. Lo que me parece que no tiene mucho sentido es entrar sin que haya comenzado la discusión del proyecto, entrar a descalificar una iniciativa que hace parte del compromiso del Estado colombiano con la implementación del acuerdo de paz y que va a permitir, vuelvo e insisto, pagar una deuda histórica. Ustedes imaginan, Gustavo y Diana, que hoy, 60 años después de este conflicto de las tierras, en los distintos territorios de Colombia no tenemos jueces agrarios para resolver esos problemas. Eso va a ser un avance gigantesco para el país. Ministro, yo coincido en la importancia que tiene esta iniciativa, pero mi pregunta es por qué, a pesar de lo que se dijo por el gobierno, este proyecto, antes de ser radicado en el Congreso, no fue objeto de discusión al interior de la Comisión de Reforma a la Justicia. Eso sí se ha hecho con todos los demás proyectos en materia de justicia que el gobierno ha presentado, y así lo han hecho los ministros Osuna y Buitrago. Incluso hay un proyecto de ley muy importante de reforma al sistema judicial
presentado por la Corte Suprema y por la Fiscalía, que no tenía la necesidad de presentarlo ante la comisión y lo hicieron. ¿Por qué los otros sí y en este caso no? Pues sí, es una buena pregunta, Hernando. No, la verdad no tenía en el radar que hubiera podido pasar a la Comisión de la Justicia. Vale la pena, voy a compartir esa inquietud con mi colega, la ministra de Justicia. Ministro, muchas gracias y volveremos sobre el tema en una discusión que queda abierta y que es muy importante, muy amable. Gustavo, muchas gracias a usted, un saludo muy especial.